¿Ya vieron cómo quedó la barda, hermanos? ¿Sí? ¿O ni se fijaron? ¿Sí? ¿Mandé? Sí, bien pintada. También compramos de la mejor pintura, la mejor calidad para que nos dure más. La barda de allá, ustedes saben, se hizo completamente nueva desde su cimentación. La demolimos y se levantó nueva. Esta barda de aquí se abrió la banqueta para ponerle cimentación que quedara reforzada. Se le pusieron también varios castillos que necesitaba y bueno, ya vino el aplanado y es un muy buen trabajo el que se hizo, la verdad. Por eso estuvo tardado, gracias a Dios, que se hizo bien. Gracias a los hermanos también que han estado trabajando, el hermano Juan y el hermano Indelfonso, su hijo, ha sido bueno con nosotros. Te hemos dado adoración y alabanza y sabemos que tú la has recibido, Señor, porque somos tus hijos y tú eres bueno. Ahora háblanos por medio de tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón por completo para que tu palabra penetre y si ha de cortar o más cortante tu palabra que la espada de doble filo, que así sea, con tal de que crezcamos, Señor. Gracias, Padre, por el proyecto de apoyar a nuestros hermanos misioneros. Sabemos que va a ser una ayuda para ellos importante. Sin embargo, Señor, te pedimos que les multipliques a ellos. Y también multiplica, Señor, a esta iglesia, Señor, a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, a cada persona que al recibir un ingreso va a determinar con nosotros separar una parte en esta conciencia misionera, Señor, para que estos grupos sigan alcanzando a gente y la gente se siga salvando y que no se pierdan. Señor, queremos ser partícipes y ser parte, Señor, de esa gracia, no solamente de dar dinero, sino de dar salvación a través de nuestra ofrenda a todos ellos. Nos llena de gozo y satisfacción saber que hay gente que no está viviendo bien, pero que vivirá mejor, Señor, gracias a nuestra generosidad. Multiplica a tus hijos aquí, Señor, que son fieles a ti, que dan sin esperar nada a cambio, que depositan sus diezmos, sus ofrendas, que dan para las misiones, Señor. Sé generoso con ellos, sé generoso con todos, Señor. Para el que no tiene trabajo, también dale uno, Señor, y que al final tu nombre sea siempre, siempre, siempre glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abran la Biblia en Marcos, por favor, capítulo 7, versículo 31. Vamos a hablar sobre la curación de un sordomudo. La curación de un sordomudo, como lo vamos a leer aquí, hay otras versiones de la Biblia, si no es que la mayoría, que lo traduce como un sordo y tartamudo, y ahorita vamos a ver por qué. Mateo 7:31 dice, Marcos escribe que Jesús volvió a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, Jesús metió los dos dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que significa, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Verso 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Dile al que está a tu lado, Dios hace bien todo, todas las cosas las hace bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? El Evangelio de Mateo, hermanos, informa que cuando Cristo regresó a Palestina de un viaje misionero de Fenicia, dice que grandes multitudes vinieron a él trayendo consigo a los cojos, ciegos, mudos, mutilados y muchos otros con diversas enfermedades, y literalmente la gente los arrojaba a los pies de Jesús. Y dice Mateo que Jesús los sanaba. Sí, yo creo que a veces el cieguito decía, nada más sentía el jalón, ¿verdad? Decía, ¿a dónde me llevan? O el sordo, él veía el movimiento de la gente, pero no sabía
a qué se debía, porque no oía. El manco oía, veía, pero no podía llegar a tiempo quizá. Y por eso es que Mateo resalta la acción de los amigos, que ellos los llevaban y dice que literalmente los arrojaban a los pies de Jesús y Jesús los sanaba a todos. Pero algo importante nos llama la atención, porque nunca vemos a un Jesús molesto, a un Jesús diciendo: me siento hostigado por la gente, estoy cansado, déjenme comer, déjenme tranquilo. No, Marcos también dice que Jesús volvió a salir de la región de Tiro. Y esta frase, volvió a salir, nos recuerdan que Cristo estaba cumpliendo la agenda de Dios y lo hacía diligentemente. Por eso Él no se quejaba de lo que hacía. Cristo estuvo siempre donde Dios, su Padre, lo quería, y en cualquier momento y a la hora que su Padre le decía, Jesús estaba fielmente allí cumpliendo el ministerio. Y esto nos da una gran enseñanza, porque lo mismo debe suceder en nosotros. Debemos saber que estamos aquí ya como hijos de Dios, ya como creyentes, para cumplir la agenda de Dios que nos entregó a cada uno de nosotros en particular. ¿Lo sabían? Dios tiene un propósito personal para ti y para mí y para cada uno de nosotros, también para tus hijos. Quizá hoy no ves a tus hijos en el mejor escenario que quisieras, pero si tú te sostienes firme en las cosas del Señor, en la fe, continúas orando por ellos, les sigues llevando a Cristo, un día ellos también estarán cumpliendo la agenda de Dios, que eso es lo más hermoso. Nosotros, hermano, o la realidad es que con demasiada frecuencia nos salimos de la agenda de Dios, de los horarios de Dios. Algunas veces por desaliento, otras veces por dificultades, otras veces por el éxito. Ustedes saben, hay gente que dice: me ha ido tan bien en los negocios, me ha ido tan bien en mi trabajo, que ya no me da tiempo de ir a la iglesia, ya voy a dejar el servicio, y se salen de la agenda de Dios. Pero sea cual sea el motivo, muchos hoy en día es que no están ejecutando esa agenda divina, esos propósitos de Dios. ¿Qué pasa si alguna vez ustedes han viajado en avión o en autobús? ¿Qué pasa cuando el avión o el autobús sale tarde o sale a tiempo, pero no cumple con el horario o el itinerario asignado o esperado? Bueno, los pasajeros sufrimos graves consecuencias, ¿no? Por ejemplo, hay gente que puede ir a visitar a alguien, a un familiar que tiene enfermo, a Guadalajara, por decir, y si el autobús sale en destiempo o no cumple con su itinerario, puede ser que cuando llegue el familiar ya se murió, ¿no? Y digan, y por más que le echen la culpa y le reclamen, pues el familiar se murió y no llegaste a tiempo. Empresarios que viajan en aviones de países a países, en un día van y vienen, es sorprendente, ¿verdad? Compran el viaje ida y vuelta para el mismo día para cerrar un negocio, pero el avión no salió a tiempo, pierden los negocios. ¿Por qué? Porque el avión o el autobús se salió del itinerario. Ahora bien, lo mismo nos va a suceder a nosotros si nos salimos de la agenda de Dios, si nos salimos del itinerario del Señor. Vamos a perder muchas cosas, pero sobre todo vamos a perder los propósitos que Él ha determinado para cada uno de nosotros. La agenda de Dios para nosotros debe de ser lo más importante, hermanos. Nunca estamos hablando de dejar a la familia en segundo lugar o dejar el trabajo por servir a Dios. Esos son otros temas. Pero es que dentro de la agenda de Dios está el tema de la familia, está el tema del trabajo, está el tema de la iglesia, del servicio, están todos los temas. Por eso siempre debemos acercarnos a Dios y decir: Señor, ¿cuál es tu agenda para mí en esta vida? O hoy es domingo, mañana inicia la semana. ¿Cuál es tu agenda para mí en esta semana que va a empezar? No quiero estar, ¿cómo decirlo? Infructuoso. No quiero ser no fructífero, sino quiero llevar a cabo tu obra. El salmista escribió un salmo en el capítulo 4, versículo 8, muy interesante, que habla precisamente de eso. Salmo 40, versículo 8, el salmista escribió lo siguiente. Él dijo así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está ¿en dónde? En medio de mi corazón. Vamos a leerlo todos en voz alta este salmo. El hacer tu voluntad,
Dios mío, ¿qué? Me ha agradado. El llevar a cabo tu agenda, Señor, me gusta, me agrada. ¿Por qué? Porque tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, yo leo tu palabra, tú me enseñas a través de la palabra y descubro cuál es tu voluntad para mí, y eso trae gozo a mi corazón. ¿No les da gozo, hermanos? Eso debe traer, como ahora lo que estamos hablando de apoyar a misiones, a misioneros eso debe traer gozo en nuestro corazón, porque esa es la agenda de Dios para la vida. Y cuando Dios nos dice, a ver, iglesia, casa de oración, Voz de Dios, Ciudad de México, a partir de este día, ¿cómo estamos hoy? A partir de 11, a partir 11 o 12, a partir del 11 de febrero del 2018, quiero que ustedes ayuden a la obra misionera. Y muchos quieren decir, ay, Señor, y a la Cruz Roja, ¿quién la ayuda? ¿No? ¿Y a mí quién me da? Muchos dicen, es que yo no doy porque no tengo. Es al contrario, muchas veces no tenemos porque no queremos dar a la obra de Dios. Y estoy hablando de estas necesidades que se han presentado. Ahora bien, el versículo 31 de nuestra historia dice que Jesús vuelve a salir de la región de Tiro, viene por Sidón al mar de Galilea y pasa por la región de Decápolis. Decápolis es un territorio donde hay 10 ciudades, de ahí su nombre, Decápolis. Deca viene de 10, polis de muchos. Bueno, en esa región de Decápolis fue donde Jesús había ocurrido los incidentes de la curación de un endemoniado y de la muerte de los 2000 cerdos que se fueron por el despeñadero. Versículo 32, es esa misma ciudad. En esa misma ciudad le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Hasta ahí. Una característica que siempre vemos en Jesús es que, a diferencia de los líderes de su época, los escribas y los fariseos, él siempre trataba de pasar desapercibido de la gente. A él no le interesaba la fama, a él no le interesaba la popularidad ni la gloria de los hombres. Ya lo vimos hace 8 días, yo no busco gloria de los hombres. Sin embargo, era imposible que Jesús pasara desapercibido, porque su fama ya se había extendido por todos los lugares. Marcos no dice nada sobre las multitudes que siempre se agolpaban en torno de Jesucristo, pero Mateo sí lo toma en cuenta. Él dice que se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Ahora, la gente le pide a Jesús que toque al enfermo, y a diferencia de los escribas y los fariseos, es que Jesús era sensible a la necesidad de la gente. Los escribas no, los fariseos tampoco, pero Jesús sí. Ya aprendimos que cada toque de Jesús representaba que le demostraba a la gente enferma su amor, su cariño, su cercanía, que Él se preocupaba por ellos. Cuando Mateo dice que la gente le traía a los enfermos a Jesús, este verbo traer expresa la idea de ser llevada con asistencia de otras personas. Y esto es un principio muy importante. Ahí es donde entramos nosotros como iglesia. Delante de Dios, al igual que estos que llevaban a los enfermos, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a la gente y al mundo perdido a los pies de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Quizá tú conociste a Cristo hace muchos años, yo lo conocí hace 32 años. Y la pregunta es, ¿a cuántos enfermos espirituales hemos traído al Señor desde el día que nos convertimos? Quizá ninguno. Y si no hemos traído a algún enfermo de pecado, a alguien que está hundido en la suciedad del mundo, le estamos fallando a Dios, no estamos cumpliendo la agenda de Dios. A veces somos tan espirituales dentro de la iglesia, pero no lo somos afuera. La gente necesita ver esa espiritualidad en nosotros. Ellos necesitan ver a Jesús a través de nosotros. Ahora, la enfermedad de este hombre era delicada, era sordo y mudo. La palabra griega para sordo es el sentido de embotado. Es posible que esta enfermedad de la sordera es lo que le haya impedido hablar también. Por eso se le describe como una persona embotada. No es que no podía hablar nada, sino que la sordera causaba que él hiciera como balbuceos únicamente. Era su forma de hablar. Por eso el adjetivo que usa para decir sordomudo es hablar con dificultad. Por eso lo traducen como tartamudo. No es la misma tartamudez
posible que se dice de Moisés, cuando él dijo: Señor, no me envíes a mí, que soy torpe de lengua. Esto es diferente, este ni siquiera podía hablar. Pero algo interesante sucede. Los que le trajeron al enfermo le ruegan a Jesús que imponga sus manos sobre él para sanarle. ¿Por qué es importante esto? Porque en aquella época la gente tenía la idea de que era necesario el contacto físico para producir la sanidad o un milagro. Esta era una idea muy arraigada en el pueblo de Israel. Ellos lo hacían cuando iban con un brujo, cuando iban con un hechicero, cuando podían ir con alguien que no fuera nada de eso. Ellos buscaban la manera de que la persona que iba a orar por ellos los tocara, porque de esa manera ellos iban a recibir su milagro. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos pensar así hoy en nuestra dispensación o en nuestro tiempo. No debemos creer que solo si el predicador toca a la gente, Dios va a ejecutar un milagro. ¿Han visto que hay cristianos que solo vienen a la iglesia, no ponen atención a la predicación, no adoran al Señor, y su único interés es al final poder llegar al pastor o al líder para que el líder ore por ellos y los toque, porque ellos creen que de esa manera van a recibir su milagro? Hace unos años, yo me recuerdo, vino a la Ciudad de México un televangelista muy famoso, que no voy a decir su nombre, y vinieron miles de personas. Entonces se llenó, y este hombre, pues usted sabe, oraba y ponía las manos, se quitaba su ropa y golpeaba a la gente, y bueno, así ese tipo de cuestiones. Al otro día, en la reunión, viene una hermana y me dice: oiga, ¿puede orar por mí? Y yo todavía no era pastor. Y le digo: sí, con mucho gusto. ¿Cuál es la causa? Y ella me dijo esto, aquello. Bueno, vamos a orar. Cerró sus ojos y la toco del hombro, pero ella me estaba viendo de reojito, ¿verdad? Y cuando le voy a tocar el hombro, así me esquiva la mano, ¿verdad? Como Matrix, ¿no? Así. Y me deja así, ¿no? Y me dice: nomás le quiero pedir un favor. Sí, no me toque. Está bien, no hay problema, no te toco. Me dice: pero le voy a decir por qué, para que no piense mal de mí, que terminé pensando más mal todavía, ¿no? Y me dice: es que ayer fui a la campaña de este evangelista famoso y él hizo un llamado por la gente y yo pasé, y fíjese que él me tocó. Entonces yo no quiero que si ahorita usted me toca me vaya a quitar el poder que él me dejó. Pues le digo: quedé peor que como estaba, ¿no? Mejor no me hubiera dicho nada. El cristianismo raya en la superstición, hermanos, y en el legalismo. Eso es un legalismo. ¿Qué es el legalismo? Atribuirle a cosas o acciones o a métodos poder sanador, poder salvador, poder santificador o bendiciones de Dios. Todo eso es legalismo. Voy a ayunar, dicen muchos, para que Dios me bendiga. Ese es un legalismo. Tú no puedes ayunar para que Dios te bendiga. Dios te bendice porque está establecido en su palabra y Él quiere bendecirte. Si vas a ayunar, qué bueno, pero no lo hagas para: yo voy a ofrendar para que Dios me multiplique. No, hazlo en obediencia al Señor, en identificación con Cristo, porque Él se dio, nosotros damos. No lo hagas para, porque eso es un legalismo. Es como el Dios de la lotería, ¿no? Yo cuando era niño en la escuela dominical me enseñaban el corito que decía, ya se los canté una vez, que a mí me enseñaron peor que a ustedes, porque el mío decía: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un billete, y a ustedes les dijeron Él te regresa 2, ahí me decían Él te regresa 100. Y es como el Dios de la lotería, ¿no? Estás queriendo dar 1 para recibir 100, no estás dando de corazón. ¿Por qué nosotros no debemos pensar que obligatoriamente alguien nos tiene que tocar para recibir una sanidad? Bueno, hay algunas razones escriturales, y la principal es porque aún Jesús había manifestado su forma de ministrar y no siempre fue la misma. Él no siempre precisó tocar físicamente a personas para sanarlo. Recordarán que la mujer del flujo de sangre, ella tocó el manto de Jesús, pero Jesús no la tocó a ella. O el siervo del centurión, Jesús no lo tocó, Él envió la palabra y fue sanado. O ¿qué me dicen de Lázaro? ¿No? Él solo le dio la orden a Lázaro y él salió. Entonces no lo tocó físicamente. No siempre el toque de una persona representa que vas a recibir algo. Es tu fe y la voluntad de Dios.
Y aunque es verdad que la doctrina o el imponer las manos es una doctrina bíblica, es verdad, porque ustedes pueden venir y nosotros orar e imponer manos, es una doctrina bíblica, es correcto hacerlo, pero hay que entender que Dios no nos necesita. Él puede sanar, liberar y bendecir a una persona sin la intervención humana. Amén. Bien. Hay que destacar que Isaías profetizó que una de las señales que identificaba al Mesías era la sanidad de sordos y mudos. Isaías 35, versículo 5, habla de esto. Isaías 35, 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Noten qué interesante. 750 años antes de Cristo, Isaías anuncia esto. 750 años después aparece Cristo haciendo eso. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel tenía enfrente de ellos al Mesías y no se daban cuenta o no se querían dar cuenta. El pueblo de Israel, hermano, estaba aferrada en rechazar en una completa rebeldía la obra de Cristo o el ministerio del Señor Jesús. Y hoy desafortunadamente sigue sucediendo lo mismo. Aunque hoy está de frente Jesús al mundo y Él sigue mostrando su amor, Él sigue mostrando su misericordia, su gracia, Él sigue interesado en perdonar pecados y en perdonar pecadores, Él sigue buscando la restauración de las familias, hermanos, pero la historia de hace 2000 años se está repitiendo. La gente sigue rechazando el mensaje de Cristo en un claro acto de rebeldía contra Dios. No quieren saber nada de Dios. Y le decimos: oye, ven a Cristo para que Él perdone tus pecados. No me interesa, estoy ocupado en mis negocios, estoy ocupado en mi trabajo. Mira, me está yendo bien en la vida. Ayer una persona me decía: oye, ¿qué crees? Que me invitaron a predicarle a unos inconversos, y cuando llegué ahí vi que había gente de dinero y había otros y se estaban burlando de mí, de lo que yo iba a decir, y entonces bueno, yo lo que hice, me dijo así, lo que yo hice fue adaptar un poquito el mensaje, dijo, y hablé de esto, y le dije: hiciste mal, desperdiciaste el mejor momento de tu vida. Le dije: ¿qué esperabas? ¿Que tú fueras menos rechazado que Jesucristo? De ninguna manera. Jesucristo es nuestro ejemplo y Él siempre aprovechó cada plataforma y cada escenario para predicar el evangelio de su Padre. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Generación de víboras, les decía, tú cometiste un error. El mundo afuera está en una rebeldía contra Dios, y tú que tienes el mensaje del evangelio no lo das porque te cohibiste, porque viste que eran ricos, te apenaste. El Señor Jesús dice: si alguno de ustedes se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre que está en los cielos. Y nosotros no queremos eso para nosotros. Cuando Dios traiga una persona de frente a ti que no conoce a Dios, sábete, hermanos, que el Señor te lo está llevando para que le prediques el evangelio y no para que se lo diluyas, ni para que le des a tole con el dedo. Lo que estoy diciendo es muy serio, porque los médicos dicen que la sordera es una enfermedad que pone en riesgo todo el cuerpo, debido a que a través de ese sentido del oído podemos evitar muchos daños, como los golpes mortales. Ahora bien, la sordera espiritual no es diferente a ella. Cuando nos negamos a escuchar la palabra de Dios, ponemos en riesgo toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestra familia, tu trabajo, todo lo que tú tienes, pero sobre todo pones en riesgo tu alma. ¿Me oyeron? Ponemos en riesgo nuestra alma. ¿Por qué? Porque no escuchamos las advertencias sobre la condenación eterna. La sordera física es mala, pero la sordera espiritual es mucho peor, porque no te permite oír la palabra de Dios. ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? La ciencia, los filósofos,
lo inteligente de este mundo, dicen que la Biblia es un libro histórico. Dicen que la Biblia es un libro irrelevante. Algunos otros dicen que si una persona solo se dedica a predicarles la sola Biblia, lo que tú le estás dando a la gente es solo información. Y yo le dije a esa persona: estás muy equivocada. Tú no le estás dando información, tú le estás dando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está viva y es eficaz. ¿Verdad que sí? Por eso tenemos que tener nuestros oídos abiertos a la palabra de Dios. ¿Y cuándo es un oído abierto? Cuando la palabra que oyes te baja a tu corazón y se convierte en convicción, la crees y la aplicas a tu vida. Entonces tú tienes el oído abierto y vas a crecer y vas a dar frutos para Dios, uno al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Gente va a ser salva para la gloria de Dios y te va a ir bien en la vida. Necesitas tener el oído abierto a la palabra del Señor. De hecho, este fue un reproche de Dios al pueblo de Israel. Dios a Jeremías le dijo lo siguiente: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. ¿Por qué nos dices así, Señor? Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. En Mateo sucedió lo mismo. Dice que por eso Jesús les hablaba por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. No quieren eso ellos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y bienaventurados vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, pero ustedes sí. Hoy tenemos el canon abierto, hermanos. Tenemos 66 libros revelados por el Espíritu Santo y dados a nosotros, y no necesitamos más que eso. Bienaventurados nuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque oyen, porque ni aun los justos y los profetas del Antiguo Testamento vieron ni oyeron lo que hoy nosotros vemos y oímos. De ahí la importancia de decirle al Señor: ayúdame a tener mis oídos abiertos, a no venirme a dormir a la iglesia, o a ligarme a la chamaca no, vine a oír tu palabra, Señor. Todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Y así como tenía muchas dificultades para hablar, de la misma manera aquellos que hacen oídos sordos a la palabra de Dios van a tener grandes dificultades para hablar correctamente en los asuntos espirituales. Y ustedes saben a lo que me refiero: cristianos que vienen y reniegan contra Dios, hablan torpemente porque tienen sus oídos cerrados a la palabra de Dios. Alegan, discuten contra Dios. Otros llegan a la iglesia, salen y discuten con su esposa, le hablan mal a sus hijos porque tienen cerrados los oídos a la palabra de Dios. Si no oímos bien su palabra, nuestra boca tendrá muchos problemas para hablar lo que es correcto. Estas personas que llevaron al enfermo le suplicaron a Jesús que pusiera su mano sobre él. Noten, no fue el enfermo quien se lo pidió a Jesús, eran todos los que en su nombre del enfermo se lo pedían. Y esta es una representación, vuelvo a decir, muy clara del trabajo que debemos hacer para con los demás. Debemos orar por los perdidos, debemos orar por los afligidos, debemos orar y ayudar a los pobres, debemos orar por los enfermos y por toda persona en necesidad, porque esa es la agenda de Dios. Amén. A veces me hablan por teléfono y me dicen: oiga, pastor, fíjese que mi vecina está hospitalizada, ¿puede ir usted o puede mandar a alguien? Sí, le digo: ve tú. Te envío a ti, oye, por favor. ¿Sabe que apóstol significa enviado? Le digo: te comisiono como apóstol para esta función. Es un decir, una broma. Pero así es, hermanos. No me traigan a la gente, predícales tú.
Ora tú por ellos, evangelízalos tú, visítalos tú. Es que yo tengo muchas cosas que hacer, yo también. Pero cada uno tenemos la agenda de Dios que Él nos dio. Y a ti te va a pedir cuentas, no a mí, a ti. Aunque yo vaya y ore y Dios lo sane, a ti te va a pedir cuentas. ¿Por qué no fuiste tú? ¿Por qué no oraste tú? Te lo presenté a ti. Pablo le dijo a Timoteo: te exhorto, Timoteo, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. A la iglesia en Roma le dijo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y el apóstol Santiago escribió: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz, ya se sabe en esa partecita, ¿verdad? La oración eficaz, ¿de quién? Del justo, ¿qué? Puede mucho. Esta frase o esta palabra, la oración eficaz del justo, significa la oración de los que buscan hacer la voluntad de Dios. La oración de los que buscan la santidad de Dios también significa, y número 3 significa, los que buscan hacer lo moralmente correcto. Dice, puede mucho esa oración. Esa frase puede mucho se traduce en el griego como su efecto es poderoso. ¿De quiénes? De los justos. La oración de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Número 1, los que buscan hacer la voluntad de Dios. Número 2, los que buscan la santidad, que esa es la doctrina de la santificación. Y número 3, los que buscan hacer lo moralmente correcto. Esos son los justos. Y cuando esos justos oran, su efecto es poderoso. Ahora entiendo, dice. Allí estaba el problema, o allí está el problema de muchos. Quieren efectos poderosos, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren hasta salen y dicen: yo como Elías, hoy iba a ser mi carne asada. Detente, nube gris, no me lluevas aquí, dicen. ¿Qué es eso? Que caiga fuego del cielo sobre aquel que... Estás más mal tú que él. ¿Quieres efectos poderosos en tu vida, en tus oraciones? Ora conforme a su voluntad. Gracias por el único amén que oí por ahí. Es como, lo ejemplifico así, es como mi hijo Pablito, que quiere premios poderosos, trayendo ceros de calificación. Le digo: oye, no te pases, ¿verdad? Por lo menos tráeme un 7, le dije, no me traigas un 0. Y quiere premios poderosos, pero trae malas calificaciones. Y no con esto estoy diciendo que las bendiciones se ganan por nuestras buenas obras, que no se malentiende. Todo lo que tenemos es por gracia. Los premios son para los que están buscando hacer las cosas bien o la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si, bueno, ya me iba a adelantar, mejor no. Verso 33. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Qué forma tan extraña, ¿verdad? Pero hay que respetar. Él es el maestro, Él es el Señor. Amén. Un día oí a un predicador que dijo: ay, el Señor Jesús al hacer eso se vio así, 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 así. Dije: qué manera tan torpe de hablar. Si la sabiduría de Dios es mucho más alta que las nuestras, hermano. Bueno, el punto es que el Señor lo toma aparte. Y esta fue la mejor forma de actuar de Jesús. Él lo lleva a un lugar en donde están ambos solos. Marcos escribe en su evangelio que lo atendió en privado. La primera acción de Jesús fue introducir sus dedos en los oídos del sordo. No se sabe con exactitud por qué hizo esto, pero es un método bíblico, pero no es un método bíblico que debamos hacer nosotros. Al parecer el Señor estaba tratando de hacer comprender al sordomudo lo que iba a hacer por él al tocarle sus orejas o sus oídos. Sin embargo, mucha gente hoy copia este método, como si el método en sí mismo tuviera poder, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto, yo sí.
Por eso hay predicadores que cuando están ministrando a la gente le escupen a la gente, que porque pues, así lo hizo el Señor. Otros los tiran a la fuerza y aunque no sienten, no hombre, y los tiran, y si no te caes es porque estás más frío que el diablo, ¿no? Y pues ay, pobrecitos, se caen, se dejan caer, ¿no? Y párenlos y otra vez y vuélvanlos a parar y va de nuez, ¿no? Otros les dan patadas a la gente para recibir el poder de Dios. Aquí hay un hermano por ahí que eso le pasó. Dice, yo andaba ahí, pastor, en el llamado y toda la cosa, y ¡zas! Que siento un patadón en la espalda. Suelo, dice. Dije, por andar donde no debes, ¿verdad? Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste? No, pues como él estaba así, que porque había más. No, dije, mejor yo me quedo ahí, digo, recibo. Y ya no me tocó doble patada. Saben, Jesús pudo haber sanado a este hombre sin meter sus dedos en sus oídos, sin escupir y sin tocar su lengua. Pero él lo quiso hacer para comunicarle al sordo que él quería orar por esa parte que tenía problema. Hay que decir algo importante. ¿Por qué no lo puedo hacer, pastor, si ahí Jesús lo hizo? Por dos razones. Número uno, nada es doctrina fundamental para llevar a cabo en una iglesia que no esté establecida en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, muchas veces. Número dos, cuando no es un mandamiento, ¿cómo se dice? Claro, directo, ¿no? Y número tres, porque la manera de orar por los enfermos la estableció Jesús. Él dijo, en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre comerán cosa mortífera y no les hará daño. Todo lo demás es de hombre. Dile al que está a tu lado, aguas. No todo lo que brilla es oro. Luego le escupió y le tocó la lengua al hombre. Bueno, el hecho de meter, repito, sus dedos, tocar su lengua, no era más que una manera amorosa de acercarse y de decirle al enfermo lo importante que era para Jesús, además tener comunión con él, cercanía con él. ¿Por qué lo apartó de la gente? Estaban ellos dos solos. Hermanos, cada que nos toca Jesús es porque Él quiere tener comunión con nosotros, y Él nos toca a través de su palabra, y Él nos toca a través de la oración, y Él nos toca a través de la meditación de la Escritura, y Él nos toca cuando le adoramos. Él tiene muchas maneras de manifestarse a nuestra vida y tocarnos, porque Él está buscando tener comunión con nosotros. Eso es lo que nosotros debemos entender. Miren, 1 Corintios 1:9, Pablo le dice a esta iglesia, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Para qué fuimos llamados? Para tener comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. ¿Nos queda claro? ¿Estás buscando la comunión con Dios? ¿Tienes un tiempo separado para Dios? ¿Oras? ¿Te relacionas con Él? Apocalipsis 3:20 dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, quiero tener comunión. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra vez, Jesús quiere tener comunión con nosotros. Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí, eso es comunión, permanecer en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Qué versículo, hermano. Cada que vamos a pedirle algo deberíamos leerlo y leerlo y releerlo y releerlo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Todo? Todo, ahí lo está diciendo. Pero es que todo lo que tú vas a saber que es todo cuando tienes comunión con Dios. Estamos hablando de la comunión.
Y si tú tienes comunión con Cristo y hablas con Él y Él habla contigo, tú lo conoces. Y tú sabes qué pedirle y qué no pedirle. Y en esa comunión, intimidad, en esa amistad y en esa cercanía, cuando tú ores, entonces vas a saber pedirle, y todo lo que le pidas en la comunión que ya tuviste con Él, te lo va a dar. Porque ya estás pidiendo conforme a su voluntad. A mí me gusta el mole verde, mucho mole verde. Y ustedes y yo tenemos comunión. Y a veces alguno de esos me ha traído mi molito verde, porque saben que me gusta el mole verde. ¿Sí? Y hay otras cosas que no me gustan. Y a veces saben, pero ¿qué pensaría yo si me traen algo que ustedes saben que a mí no me gusta? Digo, si tú sabes que no me gusta y me lo trajiste, ¿por qué me lo diste? ¿Qué me estás comunicando? ¿Qué me quieres decir, no? Cuando tú tienes comunión con Dios y Él te dice qué cosas puedes y debes pedirle, y le pides lo que no puedes, dice Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pides eso? Pides y no recibes porque pides mal. ¿Y por qué pides mal? Porque no me conoces. Por eso necesitamos cada uno de nosotros un tiempo a solas con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo hace mucho ruido, hermanos, ¿no es cierto? Mucho ruido. El ruido del materialismo, la tecnología, cómo ha absorbido a la gente, a los cristianos. Te paras y ¿qué es lo primero que haces? Ya sé, oras al Señor. ¿Qué haces? A ver quién le dio like a mi publicación. A ver cuántos vieron mi estado. ¿No? Eso es lo primero que hace la gente. El ruido del mundo, del materialismo, tecnología, el entretenimiento, ¿sabe lo que está haciendo? Desenfocando la fe de los hijos de Dios. ¿A poco no? Por eso, vaya a Mateo 6:6, Jesús dijo algo poderoso. Y dijo lo siguiente: cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, no andes diciendo en el Facebook, gracias a Dios por las 3 horas que oré hoy por la mañana, porque si Jesús tuviera Facebook te contestaría hipócrita. ¿Sí? Porque lo que haces lo haces para ser visto por los hombres. Cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es decir, no pierdas el enfoque con el ruido del mundo, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Justo lo que le pasó a este sordo mudo. Jesús lo separó, tuvieron comunión, él se enfocó en Jesús y recibió la sanidad. Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice así: por la fe Moisés dejó Egipto, lo hizo por fe. Acuérdense que él era el hijo de la hija de Faraón, él tenía un futuro exitosísimo, hablando humanamente, por delante, pero por fe. Por fe no tenía seguro de vida, no sabía cómo le iba a ir, Dios no le había dicho que iba a darle una empresa, nada, él por fe obedeció a Dios. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué hizo eso? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo viendo al invisible. Y así nosotros también, como Moisés, ¿qué debemos hacer? Sostener nuestra mirada en Dios. Amén. Dile al que está a tu lado: sostén tu mirada en Dios. Dile: yo sé que has pasado muchas cosas, pero no dejes de ver a Cristo, porque el mundo hace mucho ruido, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora, el mundo hace ruido, los afanes, las riquezas, y todo lo que ofrece es un distractor que debemos aprender a dominarlo. ¿Cómo? Viendo a Dios, viendo al invisible, viendo las cosas de mayor valor, viendo las cosas que no se ven,
viendo los tesoros espirituales que están reservados para nosotros. Amén. ¿Cómo cuáles, pastor? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis 3:18. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. No compres acciones, no compres el billete de la lotería, no le pegues al gordo, pobre gordo, déjalo en paz. Compra de mí oro refinado para que seas rico. Y compra vestiduras Armani, compra vestiduras Hugo Boss, compra yo qué sé, para que te vean bien, para que la gente se dé cuenta que eres hijo de Dios, que eres un hijo del Rey, que Dios es tu Padre y que el dueño del oro y de la plata, mira, te tiene de pipa y guante. No, amén, no, eso no dice la palabra de Dios. A cualquiera se nos va el avión, ¿verdad? Compra vestiduras blancas para vestirte, que no vean la vergüenza de tu pecado, de tu desnudez, de quién eres realmente. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esa es la palabra de Dios, que cuando la lees con el entendimiento y abres tu corazón, ¿qué pasa en tu vida? Comienzas a ver las cosas de mayor valor, las cosas más importantes, que son los tesoros espirituales. El proverbista, el sabio de Proverbio, en el capítulo 8, versículo 10 y versículo 11 dijo: reciban mi enseñanza y no la plata. Ay, es que yo vine aquí para que Dios me prospere. Ven por la enseñanza, no vengas por el dinero. Ahí lo dice: recibe mi enseñanza y no plata. Recibe mi ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con la sabiduría. Ahora, ¿quieres prosperar a la manera bíblica? Pídele a Dios sabiduría y Él te va a decir cómo hacerlo. Paga tus impuestos, no seas trácala, no seas tranza, no seas mentiroso. No, es que el que no tranza no avanza. Bueno, ese es tu problema, dice Chuy Olivares, el pastor, Chuy Olivares. Cada quien su religión. Un día mi esposa le pidió de favor a un hermano si podía orar por una mujer inconversa que estaba a punto de morir. Mi esposa no fue porque esta mujer no quería saber nada de nosotros, etcétera, ¿no? Pero la vimos que estaba en su lecho de muerte. Le pedimos al hermano y fue al hospital. Y llegó y le dijo: señora, si me permite decirle unas palabras, mire, yo soy un siervo del Señor, vengo. Y le empezó a predicar. Le dice: lárguese de aquí en este instante. Pero escúcheme, quiero orar por usted, quizá Dios la sane. Le ordeno que se largue, no lo quiero ver aquí. Y si no se va, ahorita le llamo seguridad y que lo saquen. Y entonces se fue. Y a las horas la mujer murió sin Cristo, porque no prefirió los tesoros espirituales. ¿A qué viniste a la iglesia hoy? Específicamente hoy. Verso 34. Levantando los ojos Jesús al cielo, gimió y le dijo: Efata, que quiere decir sea abierto. ¿Sí? Luego de tocar sus oídos y la lengua, ahora Jesús levanta los ojos al cielo. Este hombre sordo y tartamudo o mudo no oía, no hablaba, pero no estaba ciego. Entonces él ve a Jesús alzar sus ojos al cielo. Cuando este hombre ve a Jesús alzar sus ojos al cielo, de inmediato entendió que lo que le iba a suceder provenía directamente de arriba, de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, en la resurrección de Lázaro, Jesús también alzó sus ojos al cielo, diciéndole a la gente o dándole a entender a la gente que era el poder de Dios a través de él que iba a levantar a Lázaro. Hermanos, nunca, por favor, olvidemos que todo lo bueno que tenemos
sea la salud, sea la fuerza, sea tu familia y aún las cosas materiales, todo viene de lo alto, de Dios que es bueno y misericordioso. Amén. Y alguno por ahí con algún sordo, ¿verdad? Alguno que trae ese problema del oído dirá: no, es gracias a mi esfuerzo, porque yo soy muy trabajador, porque yo soy muy inteligente, porque yo soy muy capaz, porque me lo merezco. Y Santiago dijo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y por lo tanto a Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Bueno, el Señor Jesús gimió o suspiró, dicen otras traducciones, cuando volteó al cielo. No se sabe la causa, pero lo más probable es que la miseria de la situación humana, como era el caso de este sordomudo, llenó de compasión el alma de Cristo. Como cuando fue a la cruz y expiró y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En todo momento, hermanos, Él suspiraba amor, compasión por nosotros. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso, hermanos. Si no fuera por su amor y su misericordia, hoy estaríamos perdidos. Y es que el gemir de Jesús no era como los de su época, porque el gemir de Cristo expresaba una carga para los oprimidos, una carga por los enfermos, una carga por los pecadores. Eso expresó compasión por las miserias de la vida humana y la simpatía que sentía por los afligidos. Y es que Cristo puede sentir nuestro dolor mejor que nadie, hermanos. A veces los políticos dicen: nos duele ver tanta pobreza en el país, pero en realidad no les duele. Ellos no tienen ni la menor idea. Ellos se van a Dubái y ellos se compran sus carros y los bañan de oro, y ellos se van a los casinos, y todo el dinero del país se va. A ellos no les duele el dolor del pueblo. Pero Cristo no solo siente nuestro dolor mejor que nadie, también se preocupa por nuestro dolor mejor que nadie. Porque tú puedes sentir dolor por alguien y no hacer nada. Jesús siente dolor y hace muchas cosas por nosotros. Nos ama con amor eterno y nos acaricia y nos carga sobre sus hombros y nos venda y nos besa. Y bueno, y es que Jesús era así. Él siempre sintió la necesidad de la gente. Él fue sensible a su necesidad. Él es sensible a nuestra necesidad. Fue sensible cuando vio la multitud en un lugar desierto. Sintió compasión de ella, porque dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. Les dio de comer a 3,000, les dio de comer después a 5,000 personas, algunos panes y algunos peces. De ahí que el problema del sordomudo también vino a ser el problema de Cristo, porque Él se acercó, lo tocó, lo sanó, tuvo intimidad con Él, cercanía espiritual, y lo sanó. Al final Jesús le dijo: Efrata, es decir, ¿qué? Ábrete, significa ábrete. Y aquí está una demostración del poder de la palabra de Dios. Él habló y fue hecho. ¿Cuántos dicen amén? Él habló y fue hecho. ¿Por qué fue hecho? Porque su palabra no vuelve vacía, sin antes hacer aquello para lo cual ha sido enviada. Y la palabra de Dios sale con poder desde este púlpito cada domingo, con el propósito de no volver vacía, sino hacer para lo cual ha sido enviada. Y cuando yo hago el mensaje, yo oro, yo me gozo, yo medito, yo lloro. Yo, hermanos, soy el primero, ya nomás les traigo el recalentado a ustedes. Pero el recalentado es más rico, ¿verdad? ¿Pudo entender este sordo y mudo lo que Jesús decía? Bueno, no importa en realidad.
Lo relevante siempre es que las palabras de Jesús contenían la autoridad de Dios sobre la enfermedad. Tal vez el hombre no entendió las palabras, pero algo entendió y sintió cuando la enfermedad salió de su cuerpo a la voz de la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces venimos a la iglesia nosotros y no alcanzamos a entender todo lo que se nos predica, porque se dice mucho, ¿no? Pero si venimos con un corazón abierto, la autoridad de la palabra va a causar un impacto poderoso sobre nuestras vidas y va a suceder algo en nosotros. Verso 35. Al momento fueron abiertos sus ojos y se soltó la cuerda de su lengua. Se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y es que Mateo dice que se le abrieron los oídos, se soltó la cuerda de su lengua o se desató la ligadura que tenía en su lengua. El lenguaje que utiliza Marcos, por supuesto, es figurado para describir el efecto sanador del milagro, ¿no? No es que realmente hubiera tenido un nudo, si haya algo así. Ahora, la secuencia de curación fue que los oídos se abrieron primero y luego la lengua habló, ¿verdad que sí? Aquí hay un principio, hay una enseñanza importante. ¿Cuál? Debemos escuchar antes de hablar, porque cuando la palabra de Dios entra en nuestros oídos, lo que va a hacer es darnos sabiduría para poder hablar con sabiduría. ¿Han oído personas que le dicen: ay, perdóname, es que no pensé lo que te dije, lo dije sin pensar? Mucha gente se justifica en eso. No, lo dijeron con toda la intención. Lo que pasa es que esa gente no tiene sabiduría, porque no abre sus oídos a la enseñanza del Señor. Nos evitaríamos muchísimos problemas, hermanos, si escucháramos antes de hablar. En el ámbito espiritual es lo mismo, porque el oído debe abrirse primero para después saber lo que vamos a decir. El Salmo 116, verso 10 dice: creí, dice el salmista, creí, por lo tanto hablé. Primero creí. La Biblia dice que la fe viene por el oír, o sea, el creer viene por el oír. Y el salmista dice: yo creí, yo oí y creí y después hablé. También Pablo lo explica en 2 Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Primero hay que creer y hay que tener el oído abierto a la voz de Dios para poder hablar bien y que Dios se agrade de nuestro hablar en todos los ámbitos de nuestra vida. Marcos dice que este enfermo o ex enfermo hablaba bien, es decir, correctamente. Lo sanó perfectamente. Antes tartamudeaba con mucha dificultad, pero luego lo hacía como si nunca hubiese tenido limitación alguna. Dicen los médicos que normalmente un sordo que recupera el oído tarda tiempo en adquirir el habla y la pronunciación correcta. Sin embargo, la recuperación de este hombre fue inmediata, fue milagrosa, hermanos. Y una lección muy importante se encuentra aquí en la frase "y hablaba bien" o hablaba claro. Nos dice que cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, va a afectar su manera de hablar de manera positiva. Ya no somos los mismos. ¿Sí? Ya no. Cambia hasta nuestra manera de hablar. Y no quiero dar ejemplos porque el tiempo se va. Creo que es muy claro, ¿no? La gente que no tiene a Jesús en sus vidas, es normal que tenga una boca sucia, mienten, maldicen, insultan, pelean, discuten, etcétera. Pero cuando una persona con la boca sucia se acerca a Jesús, su hablar será limpiado y a partir de ese momento sus palabras son correctas. Oh, ya no hablas como antes. Oye, si tú eras el de los chistes, tú nos hacías reír, ahora el Señor ya limpió mi boca tan asquerosa que tenía. Ahora busco hablar
de tal manera que glorifique a Dios mis palabras. Y es que nuestras palabras revelan la condición de nuestro corazón. Puede ser que aún viniendo a la iglesia, nuestras palabras sean palabras de amargura. Vienes a la iglesia y tienes palabras de resentimiento, hablas y se te nota la falta de perdón, se te nota el enojo. Cristianos iracundos que vienen a la iglesia. Si es así, quiere decir que tu corazón no está bien y necesitas un toque y un encuentro verdadero con el Señor, porque Santiago dijo que de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y tu fuente eres tú, es lo que hay en tu corazón. Y cristianos vienen a la iglesia y salen, conducen su carro y se les cruza el primero allí en la Zaragoza, saliendo de la iglesia. ¿Y qué haces? Y empiezas a decir ya, sapos, culebras, escorpiones. Dicen, ay, se me salió. No, sí, se te salió del corazón. Y todavía se bajan y se pelean y ahí se están pateando. Y dice, soy cristiano, pero pego como inconverso todavía. Es que no eres cristiano. Bueno, decía un pastor, el que no puede decir amén, diga ouch, por favor. Verso 36, y nos vamos perfilando al final. Jesús les mandó que no dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Tremendo. Ahora, ¿desobedeció? Bueno, desobedeció, ya lo dijimos hace 8 días, ¿no? De todas maneras, los contrincantes y todo el mundo divulgaba la fama de Jesús. Pero es que Mateo nos está enseñando un principio, y es el principio de la obediencia, hermanos. Obediencia. La desobediencia a su palabra es algo que se ha vuelto muy común en los cristianos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Lo ven? ¿Cuántos aman a Dios? Amén, decimos. Bueno, pues el amor sin obediencia no es amor verdadero. Ahí está el problema. Amor sin obediencia no es amor verdadero. De labios me honran, pero su corazón está muy apartado de mí. Si me amáis, dijo Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardaríais mis mandamientos, obedecerías. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios, hermanos. Pero el que le ama le obedece, o por lo menos está trabajando en eso. Bueno, Jesús les dijo que no divulgaran, pero este hombre lo hizo, y es que lo entendemos porque hacer lo contrario de lo que Cristo dice es típico de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Es como cuando le decimos a nuestros hijos, hijo, haz esto, y no lo hace. Pero le decimos, no hagas esto, y es justo lo que van y hacen. Eso es típico de la naturaleza humana. ¿No le pasa con sus hijos? A mí me pasa todos los días, hermano. Pablito, ven para acá, no hagas. ¿Saben lo que hace Pablito? Da guerra, da lata, hace enojar a sus hermanos, y como ya sabe que hizo mal, sube corriendo y me dice, papi, ¿me perdonas? ¿Sabe lo que es? Digo, sí, hijito, pero vente al baño para darte 3 varazos. Entonces no me amas. No, sí te amo, porque el padre que ama al hijo lo azota, lo disciplina, lo corrige. Si no me importara tu vida, te dejaría hacer lo que quisieras. Y la Biblia dice que esos son bastardos. Y aquí en esta iglesia no vemos bastardos, habemos hijos de Dios. Y por lo tanto,
debemos aceptar cuando venga la disciplina del Señor, porque es porque nos ama. Amén. Termino. La dificultad de obedecer a Dios nos recuerda que muchas veces son difíciles de hacer sus mandamientos porque se cruzan con nuestros deseos personales. Sin embargo, eso no significa que sus órdenes van a cambiar. La voluntad de Dios no es un camino fácil, pero es el mejor camino. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿En el mismo sentir? ¿En el mismo espíritu? La voluntad de Dios no es un camino fácil, pero es el mejor camino. Vamos a orar, inclinen su rostro. Y también vamos a orar, vamos a ministrar. Este es un tema muy importante, hablando de la ministración, porque el Señor nos habló de la peligrosidad de la sordera espiritual. Sí, que oyen pero no oyen porque no llevan a cabo o a la práctica lo que escuchan. No oyen con los oídos, no oyen con el corazón. Lo que oyen no baja al corazón, no se hace convicción y por lo tanto no se hace. Y eso se debe a una sordera espiritual que puede ser por muchas razones, ya las dijimos: el ruido del mundo, las distracciones, el dinero, las enfermedades, los problemas, y que vienes a la iglesia y tienes tus oídos tapados y en tu mente solamente están los pensamientos de mañana qué haré, mañana qué va a pasar, mañana me irá mejor, o esto o lo otro, y te fuiste igual que como entraste, porque traes una sordera espiritual grave. Y cuando hay sordera espiritual, no vas a oír las advertencias que Dios tiene en su palabra, las advertencias como el infierno, por ejemplo. Entonces es necesario que le pidas al Señor, si tú reconoces que tu condición es de sordera espiritual, que pases rápidamente al frente y nos dejes orar por ti. ¿Sí? Y vamos a orar los ministros. Si tú dices, no oigo la voz de Dios, oigo la predicación y como que no la entiendo, leo la Biblia y me cuesta trabajo entender, es que estás sordo espiritual, es que te estás distrayendo, te estás desenfocando de Dios. Y eso es muy normal y muy natural en este mundo que estamos viviendo, hermanos. Pero el Señor es un Dios bueno y Él quiere salvarnos, hermanos, y quiere darnos la oportunidad de oír a Dios realmente. Entonces vengan al frente y busquen al Señor. Pasen los músicos, por favor. Una sola fila, por favor, porque vamos a hacer otra atrás y voy a indicar. Y también quiero orar por personas con enfermedad física en sus oídos o en su boca, porque esta historia pues se trata también de eso, que Dios actuó y obró, y creemos que Dios sigue actuando y sigue obrando en nosotros, en la iglesia. Entonces, si tú traes alguna enfermedad en tus oídos o en tu boca, ven al frente y ponte atrás de los que están al frente, atrás, una segunda fila. Atrás los que traen enfermedad física, atrás, por favor, para que hagamos esa diferencia y oremos por ustedes. Con mucho gusto vamos a orar y le vamos a pedir a Dios su gracia, su favor y su misericordia. Pasen rápidamente. Creemos que Dios es integral, que no solamente se ocupa de un área y desatiende la otra. Él atiende todas nuestras áreas, las físicas, las morales, las espirituales, ¿sí? Todo, el Señor está ahí, las personales, las familiares. Entonces, si usted está enfermo físicamente, se va a poner en la fila de atrás, y si usted considera que tiene sordera espiritual, en la fila de adelante, y vamos a orar por ustedes. Bien, si hay alguien más, pase rápidamente. Y si no, vamos a orar. Todos vamos a orar, cierren sus ojos, toda la iglesia, y apóyeme a orar por estos hijos de Dios que están aquí al frente con estas necesidades.
Comiencen a ministrarles, por favor. Todos oren por nuestros hermanos que están al frente. Abran su boca y oren por ellos, por favor. Vamos a interceder como lo acabamos de leer, ¿no? Santiago dijo que oremos unos por otros. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Haz tu obra, Señor. Destapa los oídos espirituales, esos oídos que no te pueden oír bien, Señor. Ese oído del Espíritu, Señor, que está tapado, que tu palabra no llega al corazón, está obstruido el oído. El sufrimiento, la escasez, los problemas. Hay muchas cosas, Señor, que han distraído a tus hijos y por eso no oyen, no se concentran en ti. Y no te pueden oír, leen tu palabra y no la entienden, oyen la predicación y tampoco la entienden. Se acerca a alguien que no te conoce y no saben qué decirles, porque también tienen un problema espiritual en su boca. No saben hablar de ti, Señor. No saben testificar de Cristo. No saben predicar a Cristo. Señor, y esto no debe ser así entre nosotros, en tus hijos. Dales libertad, Señor, en sus oídos espirituales. Quítales ese tapón, Señor, que no les permite oír tu palabra, que no les permite oír, Señor, ni conocer tu voluntad. Hazlos libres, Señor, por el poder de tu palabra. Hazlos libres, 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 Señor, libres completamente. Es un ruego, es una súplica la que levantamos delante de ti. Dales libertad, Señor. A eso veniste, a dar libertad a los cautivos. Liberta a estos cautivos del oído, Señor, que no pueden oír tu voz. Les cuesta trabajo oír tu voz. No disciernen tu palabra. No saben hacer tu voluntad. Restáurales el oído, Señor, espiritual. Restaura el oído espiritual. Restaura el habla espiritual también, Señor. Que haya una transformación evidente a partir de hoy, Señor. Que se note la conversión, que se note el nacer de nuevo en ellos, que se note la vida de Jesucristo en sus vidas. Sigan orando, sigan orando. El Señor está aquí. Él se acercó al sordo mudo y Él se acerca también en este día a ustedes. Ahora oramos, Señor, por la fila de atrás que tienen problemas en su oído físico. Puede ser su tímpano, yo no sé, Señor. Puede ser en su boca físicamente. No pueden hablar bien, no saben hablar, no pueden escuchar. Acércate a ellos, tócales, Señor. No es el método, no es nuestro toque, es tu palabra. Tú enviaste tu palabra y lo sanó. Es tu palabra, Señor, que entre a su oído, a su boca, Señor. Desátales la cuerda de la lengua, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo. Favorécelos. Dales el regalo del oír, el regalo del hablar bien, Señor. Aún así sabemos que tú eres soberano, y los sanes o no, tú seguirás siendo Dios, pero te pedimos, Señor, sanidad para ellos. Esa es nuestra oración. Tú sabrás cuándo hacerlo, cómo hacerlo, Señor. Nosotros te pedimos sanidad para ellos. Te pedimos un milagro, como lo hiciste en tu tierra, con tu gente, con los judíos, con los gentiles. Señor, hazlo, hazlo, te lo pedimos.
estos hombres llevaban a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los mudos, a los endemoniados. Literalmente los arrojaban a tus pies, Señor Jesús, y tú los sanabas a todos. Hoy arrojamos a estos hombres, Señor, delante de ti, a estos hombres y mujeres. Los arrojamos delante de tu presencia, delante de tus pies, a pedirte que los toques y los sanes, Señor. Hazlo, Señor Jesús. Hazlo, hazlo. Sigan intercediendo por ellos. Gracias, Señor Jesús. Sigan orando, sigan orando. Pónganse de pie, levanten sus manos al Señor. Sigamos en este mover, en este espíritu, con esta fe. Yo sé que Dios se está agradando de nuestros corazones y Él está obrando en las vidas de nuestros queridos hermanos que están aquí al frente. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás jamás, Señor. Si te buscamos con integridad y nos humillamos ante ti, si nuestro corazón te busca y sabemos esperar en ti, tú responderás, Señor. Digámoslo una vez más. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Una vez más. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad,
que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera, mi corazón espera en ti. Oh, yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Sí, mi corazón espera en ti. Yo soy, aguarda por tu misericordia cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Una última vez fuerte, levanta tus manos. Mi corazón te busca, Señor. Sí, mi corazón espera en ti. En ti yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, mi corazón se entrega a ti. Gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por cada familia en este lugar, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por las sanidades, por la sanidad espiritual, por la sanidad física, Señor, que has traído a tu iglesia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Llévanos con bien, bendice, Señor, nuestro trabajo, los negocios de tus hijos, cada familia, Señor. Danos paz, danos tu bendición, danos gozo, Señor. Danos más de tu presencia. Bendice cada día de nuestra semana, Señor. Sigue sanando a los enfermos, sigue restaurando al caído. Queremos al final del día glorificar tu nombre, Señor. Despídenos con bendición. Te damos gracias en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.